Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. Tenía pensado para hoy hacer un pulso del mercado, un análisis macro donde os cuento las últimas noticias que hemos visto. Resumidas cuentas, pasando por encima podemos ver que Elon Musk ha salido del gobierno y parece que no hay mucha satisfacción por su parte con lo que ha conseguido ahí y parece que los recortes que ha propuesto no se van a poder efectuar. También tenemos al señor del pelo naranja y a Scott Bessent hablando sobre stablecoins bastante y cómo las stablecoins pueden incrementar posiblemente la demanda de dólares en el extranjero y puede permitir al gobierno financiarse, porque la realidad es que el tema de los aranceles les ha salido el tiro por la culata y la realidad es que lo que ha pasado con los aranceles es que, bueno, pues que el Congreso los ha declarado inválidos y básicamente ahora tienen que devolver gran parte de lo que han recaudado. La deuda soberana parece que va a seguir haciendo bola de nieve y, bueno, en el mundo macro pues ahora mismo están pasando muchas cosas, pero ese análisis no lo voy a poder hacer hoy. ¿Por qué? Porque no me ha dado tiempo de condensarlo todo en un vídeo y grabarlo. Entonces vamos a hacer una cosa diferente. Como actualmente está teniendo lugar Bitcoin 2025, de hecho se ha terminado hoy, que es viernes, vamos a ver un segmento de Bitcoin 2025, vamos a ver la ponencia de Lyn Alden. Lyn Alden en este vídeo lo que nos va a hablar es básicamente de este tema y nos va a dar un resumen macro y, como sabéis, yo en este canal he hablado ya varias veces de Lyn Alden, me parece una analista económica muy buena, sigo todo su trabajo y me parece un trabajo excelente. Yo creo que su ponencia es un buen resumen de lo que iba a decir de todas maneras. Entonces lo que os propongo para el vídeo de Finanzas de Chill de hoy es que vamos a ver esa ponencia juntos y cuando yo crea que es pertinente voy a parar el vídeo y voy a simplificar lo que ha dicho en caso de que no terminéis de entender el contexto de lo que se está hablando o que no entendáis todas las palabras. Voy a intentar simplificarla para vosotros y puede que os haga algún apunte. Así que hoy probamos algo diferente. Finanzas de Chill reacciona a Lyn Alden. Vamos a ello. So this chart here shows two lines. One is the unemployment rate, and one is federal deficits as a percentage of GDP. And this goes back many decades. And as you can see from the slides, there's always been very good correlation between them. During recessions, unemployment goes up, the federal deficits go up, and during better times, unemployment is low and federal deficits are low. The one brief exception, if you can kind of squint and see it on the chart, is the 1960s. That's when we had the Vietnam War. So there's a little bit of an exception, but other than that, these are almost the same line. But what you'll see on the right-hand side of the chart, and I circled it in green, is over the past several years, ever since around 2017, we've had a decoupling. We've had shrinking unemployment, we've had low unemployment levels, and yet the deficit has blown out to 6 or 7%. Even before and after the pandemic, this was already happening. Obviously, it went into overdrive during the pandemic, but we're kind of in this new world now. I'm not the first person to talk about the deficits, but I am trying to bring attention to what's going on now that was not going on for many decades. We're entering kind of a new era. So that's what the deficit is. But the second main question is, why does it matter? Why are we talking about it here at a Bitcoin conference? En esta primera parte lo que Lyn nos está diciendo resumidamente es que la línea roja es los niveles de desempleos en porcentaje, la tasa de desempleo, y la otra línea que podemos ver, creo que es color azul, es el nivel de déficit fiscal en porcentaje del Producto Interior Bruto, es decir, cuánto gasta el gobierno por encima de lo que el país produce en porcentaje. Lo que nos está diciendo es que históricamente ha existido una correlación entre cuánto de más gastaba el gobierno del dinero que recauda, básicamente, y cuál ha sido la tasa de desempleo, dándonos a entender que el gobierno se ve obligado a gastar dinero para aumentar la cantidad de gente que hay empleada, ya sea a base de crear más trabajo público o a base de subvencionar de alguna manera sectores de la industria, sectores de la sociedad, para que sigan siendo productivos de una forma subvencionada. Lo que nos está diciendo es que desde 2017 hemos visto un desacople donde el gobierno gasta y sin embargo el desempleo está en niveles muy bajos. Ha habido un desacople de esas dos estadísticas. Second main question is, why does it matter? Why are we talking about it here at a Bitcoin conference? And the short reason is because it matters for asset prices, especially anything scarce. So this chart shows in the gold line is the price of gold, and the dark line, the black line, is real interest rates. And again, we've historically seen that there's been a very strong correlation between these two things. And so for those that don't know what I mean by real interest rates, this one is specifically the 10-year Treasury yield minus CPI inflation.
And the reason these two charts, gold and real treasury rates, are so worth comparing is because they're the two primary reserve assets globally. They're the ones that compete with each other at that scale. And gold, of course, is pretty scarce. The supply grows by an estimated 1% to 2% per year, but you don't get paid any yield to own it. If anything, you incur an expense for storing it. Whereas treasury yields, dollars and treasuries, they grow at a much faster supply growth, but then you get paid this yield to own them. And during periods where the yield is rather high compared to measured levels of inflation, some of the investors that might otherwise buy gold get enticed to come back to the dollar and the treasury system. But then during periods of time where the yields are not high enough compared to inflation, many investors flock to gold. They basically say, if I'm not going to get paid anything on my treasuries, why would I own treasuries that are way more abundant than gold? And historically, this has been a very strong correlation. High real rates means higher gold prices. And on this chart, the real rate is inverted. So lower means higher real rates. And again, as you've seen over the past several years, this one in particular starting around 2022, we've had a complete decoupling in the price of gold and real rates. So something new is happening here in this kind of fiscally dominant environment. And of course, this is relevant for Bitcoin. A lot of people, if you would have said 5 years ago, if interest rates are 4 or 5%, would Bitcoin be selling out massive conferences in Las Vegas, and would it be worth over $100,000 per coin? Most people would say no. In fact, many critics kept saying that it's just a zero-rate phenomenon. It's some bubble that's going to go away as soon as the Fed gets any sort of hawkish in them. But what we've seen over the past several years is the Fed got about as hawkish as they could get. They even broke some banks in the process. And yet, gold and Bitcoin both soared anyway because something changed. En esta siguiente diapositiva lo que nos enseña Lyn Alden es la comparativa entre los tipos de interés reales. Los tipos de interés reales son lo que pagan los bonos de tesorería a 10 años, ese porcentaje, quitándole el índice de precios al consumidor. Es decir, lo que el gobierno te da por prestarle dinero, quitándole la inflación oficial de mentira, que ya hemos explicado aquí en el canal, que es la que nos dice el gobierno, el índice de precios al consumidor. Así obtienes la tasa de interés real que obtienes por prestarle dinero al gobierno. Y está comparando esto con el precio del oro. ¿Por qué? Porque es lógico que cuando el dinero está buscando un refugio de la inflación, de forma conservadora, tiende a ir a uno de estos dos focos monetarios, a una de estas dos unidades monetarias. O bien compramos bonos del tesoro que son garantizados por parte del gobierno y tienen un retorno asegurado, entre comillas, y ese retorno asegurado podemos decir que el retorno real es quitándole el índice de precio al consumidor al retorno que nos da el bono de tesorería. Y por otro lado tenemos el oro, que bueno, no hace falta que explique la tesis del oro. El oro es escaso, el oro es abundante, ¿no? Y podemos ver cómo históricamente ambas cosas han trazado la una a la otra. Sin embargo, desde 2022 hay menos fe en el gobierno, menos fe en la tesorería, menos fe en la solvencia del gobierno de los Estados Unidos, y parece que se estuviese separando el precio del oro, que ha estado subiendo, de la tasa de interés real que pagan esos bonos de tesorería. Y a pesar de que esos bonos de tesorería ahora mismo están pagando abundantemente, un 5 y algo %, el precio del oro está en máximos históricos y la demanda de estos bonos de tesorería está en mínimos históricos. Bitcoin both soared anyway because something changed. So these charts are a little bit noisier, but I'll direct you to the parts that matter, because this is the inflection point that really shows up. So the blue line on these charts is private sector year-over-year debt growth. So that's bank loans and that's corporate bonds, that type of thing. The red line is federal debt growth. So you have private markets and public markets. The pane on the left is 1955 to 1990. And the pane on the right is 1990 to the present. So this is a 70-year history. And if you look at the left side, for the most part, the blue line, private sector debt growth, was going up at a faster rate in any given year than public sector debt growth. And there are rather few exceptions that occur around recessions, and I mark those in yellow on the charts. And those are pretty few and far between. During recessions, the deficits would go up, bank lending would go down, and then we move past that. What you see in the chart on the right is that ever since the 2008 global financial crisis, and especially ever since in recent years, we've been in this period of time where federal debt growth is consistently going up at a faster rate than private sector debt growth.
And I highlighted again in those little green boxes, if you can see them on the right, that even outside of recessions, this is still the case. So this was happening before the pandemic, and after the dust settled, after all the money printing, it's still happening now. And the reason this turning point really matters is because when we look at what the Fed, what their tool is to control credit growth, it's mainly interest rates. If they want to slow down the economy, slow down credit growth, and try to slow down inflation, they jack up interest rates to try to make borrowing less attractive. On the other hand, if they want to accelerate things, they tend to lower interest rates. The problem is that, many decades ago when federal debt was low and most of the money creation was coming from private sector, whenever they raised interest rates, they would slow credit growth. They would slow the private sector faster than they would blow out fiscal deficits. The problem now is that now that they have over 100% of GDP, which only happened in recent years, when they raise interest rates, they ironically increase the federal deficit at a faster pace than they slow down private sector credit growth. Basically what that means is they don't have brakes anymore. The train, nothing stops this train because there's no brakes attached to it anymore. Or another way of putting it is the brakes are heavily impaired. We've kind of gone through the looking glass. We're in Wonderland now, where the rules that worked for the majority of this time frame now work backwards. They don't. Y ahora lo que nos está explicando es que nos está comparando dos periodos históricos. A la izquierda tenemos los años 50 hasta los 90 y a la derecha tenemos los 90 hasta el presente, ¿no? Y lo que nos está dibujando son dos líneas. La línea roja es el nivel de deuda público, es decir, cuánto se ha endeudado el gobierno a base de emitir bonos de tesorería, etcétera, etcétera. Y la línea azul es la deuda en el sector privado, en el sector productivo, es decir, cómo de endeudados están las empresas del sector privado, básicamente, qué niveles de deuda tienen, que la deuda es necesaria para que la empresa pueda funcionar, pueda financiarse y pueda ejercer sus líneas de negocio, sus modelos de negocio para generar un cash flow. Entonces, lo que nos está diciendo es que históricamente, desde los 50 hasta los 90, el nivel de deuda privado, o digamos la creación de crédito, de dinero prestado, estaba siempre liderada por el sector privado, y cuando vemos que el sector privado se excede en la deuda, tenemos aquí una sección, digamos, de color gris que indica algún tipo de recesión o crisis, la cual el gobierno aprovecha para rescatar el sector privado, a absorber activos tóxicos, a absorber deuda tóxica y llevarla a nivel soberano, al nivel del Estado. Por eso vemos que el nivel de deuda estatal sube, mientras que el nivel de deuda en el sector privado baja. Esto lo vamos a ver súper claro en 2008, aquí lo tenéis, veis, el sector estatal sube mientras que el sector privado está bajo, y en cuanto sucede la crisis, el sector privado se desapalanca, se desendeuda, y esa deuda se transfiere a nivel soberano, como pueden ser las mortgage-backed securities en 2008 con el tema de la vivienda y todos estos préstamos ninja que se hicieron, etc. Lo que ella nos está diciendo es lo siguiente. Como podemos ver, históricamente el nivel de deuda del sector privado ha sido más alto que el nivel público. Sin embargo, en los años recientes lo que hemos visto, sobre todo en 2008, es un crecimiento increíble del sector público, de deuda pública, y correspondiente moderación del nivel de deuda en el sector privado. Esto en 2020 fue exagerado con el tema del bicho. El nivel de deuda pública sube una barbaridad, mientras que el nivel privado baja, porque básicamente es que la deuda se transfiere de un sector a otro, de un banco que rompe al gobierno que lo rescata. No es que la deuda desaparezca, es que se transfiere de un sector a otro sector, del sector privado al sector público. Básicamente porque estamos en un sistema fiduciario con monetización de deuda y grandes déficits fiscales. Esto está en el libro de Ray Dalio Nuevo, que lo he comentado alguna vez por aquí en el canal. Lo que Lynn defiende es que normalmente la Reserva Federal utiliza los tipos de interés para intentar ajustar la velocidad de la economía. Cuando ellos suben tipos, enfrían la economía y la creación de crédito es más cara. Y cuando ellos bajan tipos de interés, pedir dinero prestado es barato, por tanto estimulan la economía, pero produce inflación. Lo que ella dice es que ya como ella dice, nada para este tren, los frenos del tren están rotos, porque como hemos pasado el 100% del Producto Interior Bruto a niveles de deuda estatal, que es lo que podemos ver aquí, lo que sucede es que cuando el gobierno quiere enfriar la economía que está sobrecalentada, puede subir tipos de interés, pero lo que sucede es que al subir esos tipos de interés, como el sector gubernamental está tan endeudado y no tiene suficientes ingresos, lo que pasa es que la deuda del propio gobierno sube más rápido de lo que al sector productivo le da tiempo de producir para pagar impuestos, para pagar esa
esa deuda. Es decir, que si intentan enfriar la economía, si intentan no producir nuevo crédito, lo que sucede es que el nivel gubernamental se endeuda más porque no puede pagar su propio crédito porque no tiene ingresos. Es decir, que el tren fiscal, el tren, digamos, de política fiscal que está sosteniendo los Estados Unidos y el resto de gobiernos en el mundo es insostenible. Nada para este tren, se les han roto los frenos. No pueden ni siquiera hacer ajuste con los tipos de interés de los niveles de la economía porque ya está afectando al nivel soberano que está sobreendeudado. So for the remainder of this talk, I'll just go over a few slides of why this is so unstoppable. Why can't just a couple people get together and figure this out? Why is this so entrenched? Why is it that I'm confident to say that nothing stops this fiscal train, even regardless of election outcomes? I was saying it before the election, I was saying it after the election, because it doesn't really matter, nothing stops it. And so on this chart, we have, this is a pretty simple chart. The blue line is 10-year interest rates, 10-year Treasury interest rates. And the red line, we have debt to GDP, federal debt to GDP. And, you know, back in the 1980s, you had very low debt levels and you had very high interest rates. And we've gone on this, like, you know, 4 to 5 year decade journey of ever higher debt levels. But it's been offset by this structurally declining interest rate. And what that means, like, for example, if you double your debt but you cut your interest rates in half, your interest expense is still manageable. So for this whole 40-plus year period, interest expense was actually pretty manageable. But what happened is that eventually we hit zero. Just math kind of reasserted itself. And so now we're in an environment where the first time in decades, interest rates are not going structurally down anymore, and debt levels are still very, very high. They're the highest that they've ever been since the 1940s. And so interest expense is actually becoming a very meaningful part of the federal expense for the first time ever, and there's no easy way to get that under control. If they cut interest rates super low, then everybody wants to get into scarce assets. But if they keep interest rates high, they keep blowing out the federal deficit because we're kind of, like I said, we're kind of in Wonderland now. So that's a really big component. Aquí lo que nos está explicando es la misma película, pero visto desde un prisma ligeramente diferente, aunque lo que vemos es lo mismo. Lo que podemos ver en esta analítica es que los tipos de interés a 10 años, es decir, los bonos que emite el gobierno, que promete pagar a 10 años, que prometen un interés, los intereses históricamente han sido altos. Estamos hablando de un 15, un 12, un 10, pero también han ido bajando desde, parece que el pico en los años 80 hasta 2020, donde ya esos tipos de interés tocaron cero. Lo que quiere decir esto es que antes, para el gobierno, el endeudarse era muy caro. Si el gobierno, tú le prestabas dinero, te prometía devolver un 12%, un 15% por encima de lo que tú le estabas dando en un periodo, en un plazo de 10 años. Y es por eso que la deuda crecía lentamente, porque era muy caro para el gobierno endeudarse. ¿Qué es lo que sucede? Que los tipos han ido bajando y los gobiernos han ido endeudándose más y más y más y más y más y más y más. Y la deuda del gobierno cada vez ha sido más barata. ¿Qué es lo que pasa? Que eso produce una creación de dinero a base de crear crédito, es decir, no aumenta la base monetaria, aumenta el crédito que hay encima de esa base monetaria, apalanca el sector público, y es por eso que vemos un crecimiento a lo largo de estos años del nivel de deuda frente al Producto Interior Bruto, como nos indica esta línea roja. Básicamente lo que se nos está diciendo es: lo que el gobierno paga por su deuda ha ido bajando con el tiempo y según ha ido bajando, el gobierno se ha ido endeudando más y más y más. Están en una espiral de deuda que no pueden detener. Another really big component is Social Security. So this chart shows the Social Security Trust Fund. And as you can see, it went from zero and it rose to about $3 trillion on that chart. And the reason for this kind of change that's happened over time is because of demographics. So the baby boomer generation was an unusually large generation born from the late 1940s into 1960s after the World War II, a very large generation. And when they entered the workforce, they were, paying into Social Security. So we had this big ramp up in the amount of funds that were invested. Now, unfortunately, they didn't invest Social Security very well. They held it in U.S. Treasury bonds, basically, which are not the best long-term investment you can make. And according to the Social Security Administration's own numbers, by about 2035, they're going to deplete that trust. And what that means in practice is that they're going to spend down this $3 trillion into the economy. That's as the baby boomer generation enters their retirement years, which they're already doing and they're going to continue to do, this is going to continue to roll over. And if you notice, this kind of hit a peak
in the late 2010s. So 2017, 2018, it was kind of hitting its peak and kind of starting the very early process of rolling over. And that's when deficits decoupled from unemployment. And that's when the federal debt growth started to exceed private sector credit growth. A lot of this timing happened because at around the same time, interest rates stopped going down, and the baby boomer generation that funded a lot of this on the upside is now in drawdown mode. So this is getting spent into the economy via healthcare, via travel, via housing, basically everything that people have to spend money on. And so this is a background expenditure that's going to go back into the system over the course of the next 10 years. Now, sometimes that exact depletion date will get pushed forward or pushed back by 1 year, but this is mostly actuarial math. It's kind of inevitable. And importantly, these people vote. Young people protest, but then they forget to vote. This demographic actually votes, and right now, anything that touches the expenditure of this fund is the third rail of politics. Both major parties in the US have vowed basically not to touch Social Security over this time frame. And so this is pretty much set in stone, even in a very politicalized environment. It's one of the few things the parties basically agree on. Y aquí lo que nos está explicando es básicamente que estas son las contribuciones a la seguridad social en Estados Unidos y podemos ver que esas contribuciones han ido aumentando y esa hucha se ha ido llenando, mientras la generación de los baby boomers, que básicamente estamos hablando de una pirámide poblacional digamos en la dirección correcta, donde la base es más grande que la parte de arriba, mucha gente trabajando, sosteniendo a pocas personas que estaban utilizando, digamos, esta seguridad social. Entonces esta hucha se ha ido llenando. Lo que sucede es que el gobierno se ha tirado de esa hucha para financiarse. ¿Por qué? ¿Dónde han guardado los pagos de seguridad social? Lo han guardado en bonos de tesorería estatal. Es decir, que el propio gobierno ha emitido deuda que ha comprado la seguridad social y al comprarla lo que está haciendo es financiar el gobierno. Eso no ha sido un problema, eso ha permitido un sostenido déficit fiscal, porque al final estás tirando del dinero, de la hucha de la gente que está contribuyendo a la seguridad social. Gana el gobierno y en teoría gana la hucha. El problema es que estos bonos de tesorería dan un rendimiento muy bajo, están asegurados, pero lo que te aseguran es que te van a devolver dinero que vale menos de lo que valía el dinero que tú pusiste al inicio. Y lo que podemos ver es que esta hucha ha ido creciendo mientras la pirámide poblacional no estaba invertida, sino que estaba al derecho, de tal manera que había más gente trabajando que gente gozando de esos privilegios. Lo que está sucediendo es que esta generación baby boomer ahora se está retirando y está empezando a tirar de esa hucha. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ya hemos visto una inversión en la dirección de esta curva. Esta curva ahora está proyectada matemáticamente, haciendo cálculos. Podemos calcular que se va a acabar en el año 2035. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Pues lo primero es que el gobierno ha aprovechado este fenómeno para financiarse y para sostener déficits, diciendo que estaba ahorrando para la seguridad social, pero todos sabemos que invertir en bonos de tesorería es básicamente prestarle dinero al gobierno y financiarlo. Y lo que sucede también es que, bueno, pues estamos en la situación actual, estamos en lo mismo en España, es decir, tenemos una generación joven que está hartándose de trabajar y pagando una gran cantidad de impuestos para sostener una gran base de pensionistas que votan y que no van a permitir que llegue al gobierno nadie que toque su pensión, ni que toque su sanidad, ni que toque su... a pesar de que matemáticamente ese modelo esté roto. Entonces, es intocable y es inevitable el colapso demográfico porque hay mucha menos gente en el sector productivo que gente que se está beneficiando de estos derechos. Y estos derechos al final están sustentados sobre una gran montaña de deuda que ha servido para financiar al gobierno durante mucho tiempo. One of my last slides is to emphasize the Ponzi nature of the system. So even aside from current issues related to demographics and debt levels, basically the way the system's constructed, and by the system I mean central banking with fractional reserve banking built on top of it, the whole fiat system we've been kind of operating under for over a century, it relies on constant growth. It's like a shark that can't stop swimming, otherwise it drowns, ironically. It's a system that has to keep increasing. And so on this chart, the top line is total debt in the system, in the US system. So that's public debt and private debt combined, and it's actually over $100 trillion for the first time. And the bottom line is the monetary base. And what we see is that for the entire period of this chart, so this goes, I believe, from 1966 until 2025, the entire period of this chart, total debt never went down except for one very brief exception, and that was 2008.
and it went down by about 1% total debt in the system. And what they did was they rapidly increased the monetary base from $1 trillion to right now about $6 trillion. It was so impossible for them to let even a tiny amount of deleveraging occur that they kept the party going. And specifically back in that time, so if we do the math a little bit, in 2008, the total debt in the system was in the ballpark of $50 trillion. So it's about half as big as it is now. And they were on a monetary base of about $1 trillion. So the system is levered 50 to 1. That's the type of leverage you see in like crypto degen derivatives contracts. It was like it was 50 to 1 leverage across the economy. And specifically, they hit 0 interest rates. So they couldn't keep propping up the private sector debt bubble. And instead, they rotated to the federal level. And so that kind of shows how sensitive the system is. As you've kind of gone forward, we're now more in the public sector debt growth. I actually looked at the data that goes back even longer than this chart, going back about 110 years. And there were only 4 other years where the total debt level ever went down nominally. And that was during the Great Depression. So 1930 through 1934 was the only other period beside 2008 on the chart where it went down. So 5 years out of over 110 years of data is their tolerance level for ever letting that Ponzi unravel. And that's just kind of the system, that's the math that we find ourselves operating in. And that's the big contrast that we have to Bitcoin. Y bueno, en esta parte lo que nos está comparando en esta gráfica es la línea azul es la deuda total, incluyendo el sector privado y el sector público. Básicamente es una medida que nos está dando los niveles generales de creación de crédito dentro del sistema monetario. Y la línea naranja es la base monetaria. La base monetaria es, claro, es el dinero fundamental que existe sobre el cual se crea deuda. Es decir, tú puedes tener dinero en el banco y ahora el banco coge ese dinero y se lo presta a otro. Al prestarle dinero a otro está creando crédito en base a una base monetaria. Lo que está diciendo Lin aquí es que la base monetaria históricamente nunca ha bajado. En 2008 parece que bajó un 1% temporalmente y luego tuvieron que imprimir una gran cantidad de dinero. Entonces, esta expansión de la base monetaria tan grande, desde 2008 estamos hablando de 1 trillón a cerca de 6 trillones de dólares, pues básicamente lo que ha permitido es un incremento también muy grande del nivel total de deuda en el sistema y se produce, lo que ya está hablando es de que hay un apalancamiento de nivel 1 a 50. Esto es todo un poquito más técnico y tendremos que entrar en detalles de cómo funciona el sistema bancario, pero en resumidas cuentas, para que vosotros lo entendáis, hay una serie de consensos para la estabilidad del sistema monetario que están recogidos en unas políticas bancarias que se llaman Basel 3 es la actual y quieren ahora hacer Basel 4, y básicamente lo que habla es de cuántas reservas tiene que tener un banco de dinero base, de base monetaria, para sostener títulos de tesorería. Es decir, si ellos tienen un bono del tesoro a 10 años, tienen que tener algo de base monetaria, pero a lo mejor es un 2% o 3%. Es decir, que de una cantidad de dinero producen una cantidad mucho más grande y hay un apalancamiento. Actualmente es aproximadamente 1 a 50, es decir, que a lo mejor tienen $100 de base monetaria real y en base a ello poseen $5.000 de deuda. Lo que esto nos está enseñando básicamente es que el nivel de dinero fundamental que existe ha ido incrementando muy rápido desde el año 2008. En 2008, yo lo he dicho varias veces, el mundo se rompió, el sistema monetario se rompió y nunca lo hemos arreglado. Lo que hemos hecho es imprimir más deuda en base a eso y lo que vemos es una expansión de la base monetaria y por consecuencia una expansión del nivel de deuda total. Es decir, porque los bancos se apalancan en función del nivel de la base monetaria. Quizá esta parte es un poquito más difícil de entender, pero básicamente lo que está hablando es de una expansión de la cantidad de dinero que existe y una grandísima expansión del crédito que se crea encima de ese dinero en función de los requerimientos que hay, los acuerdos de cuánto tiene que tener de reserva un banco para tener estos títulos de tesorería. En resumen, lo que está diciendo es no solo que se ha creado mucho dinero, sino que se ha creado mucho crédito encima de ese dinero fundamental. So for my last slide, we don't have to focus on the details here, but just by looking at the shape of these charts, these are century-long charts. And so my main point with these charts is we've actually seen this story before. We've gone through something like what we're going through now in the US one time in the past, and that was around the 1940s. So the reason that debt growth is so smooth historically is because when they do finally run into something that actually challenges it,
they rotate the whole system around, and we're going through it for the second time. So basically, you have a private debt bubble build up, and then you hit zero interest rates. So you can't keep adding more and more on to the accelerating private debt growth. And then what happens is you find yourself levered 50 to 1, and you start to unravel. And how do you unravel a system that's levered 50 to 1? The short answer is you don't. You just print more base units, is how they always handle it. So what that happens, they switch over to federal debt growth, and they switch over to running massive federal deficits, so that even as private sector debt levels eventually kind of mellow out for a period of time, it keeps growing on the public side. And that tends to be more inflationary, and that tends to be more persistent. Because as we get to the point that I mentioned before, when the Fed raises interest rates to try to slow any of this down, they blow out the federal deficit at a faster rate than they slow down bank growth. So basically, we're completely off the tracks now. And notice nothing I said is anything about Weimar, nothing's about hyperinflation. It's all about basically long-term, unceasing 7% deficit growth. We're not talking about 70% deficits of GDP, we're talking about 7%, but it's every single year like clockwork. It's the relentlessness of it that matters. And so as we go forward, this is the system that Bitcoin's going to exist in. And if you kind of summarize this whole talk, all these charts, all these points, there's two main reasons why nothing stops this train. One is math. The way that they've constructed the Ponzi system that I've talked about before, the way that it has to always continue growing to ever not start deleveraging in the crazy way that it would. So that's the system that they've built. And two, the second reason is human nature. None of us want to pay higher taxes. People that are on the receiving side of deficits never want to cut them. Virtually no politician is ever incentivized enough to actually cut deficits during their term. And basically, this represents a flexible ledger. This is the ledger that we all kind of work with in the US and globally. And because it's a flexible ledger, they can always create more units. And therefore, that's the error correction that they keep falling back on over and over again. And that's what contrasts with Bitcoin. Bitcoin is, the complete opposite of this system in many ways. It's the mirror of this system. Instead of ever-increasing units, and indeed ever-increasing units that can't even slow down, Bitcoin is absolute scarcity. Y en esta parte nos está un poco repitiendo el punto anterior, pero visto desde otra perspectiva. Lo que está diciendo esencialmente es que lo que puede hacer el gobierno cuando el sector privado se sobreendeuda y cuando se produce un colapso bancario en el sector privado es incrementar la base monetaria, y es lo que vemos aquí a partir de 2008, y básicamente a partir de eso incrementar la base monetaria y trasladar la deuda del nivel privado al nivel soberano, básicamente. Y lo que dice resumidamente es que existe una serie de incentivos y una serie de leyes fundamentales por las que esto va a seguir siendo así. Lo primero es que no existe ningún incentivo para ningún político, para ningún gobernante, de reducir el nivel de déficit estatal, porque eso implica recortes, y esos recortes básicamente los votantes no le van a permitir recortar. Entonces, si los votantes son como niños pequeños y no van a permitir que un gobierno reduzca el déficit porque va a ser doloroso económicamente, ¿qué opción les queda? Incrementamos la base monetaria, incrementamos el nivel de crédito, incrementamos el nivel de apalancamiento, es decir, decimos que el sistema monetario era así de grande, pues ahora lo extendemos el tamaño del sistema monetario para poder adaptar ese nuevo crédito, ese nuevo dinero que es necesario para mantener su estabilidad. Y lo que ella dice es que como no se puede votar un político que vaya a reducir el déficit, aunque bueno, en Argentina parece que sí lo han hecho, pero les está doliendo y ahora parece que están saliendo del agujero. Pero como no se puede encontrar un político que vaya a sacar a la gente del agujero, porque la gente no va a permitir que esa persona llegue al poder y que reduzca el déficit y que reduzca aquello a lo que ellos tienen derecho, lo que dice es que este sistema está condenado a expandirse, y mientras más se expande, más rápido se expande. Es un sistema que se va acelerando con el tiempo, porque se acelera por el efecto del interés compuesto de esa deuda que acaba yendo del nivel privado al nivel soberano. El sector público está sobreendeudado y por tanto tiene que encontrar siempre nuevas formas de emitir deuda, nuevas emisiones de bonos de la tesorería para financiar al gobierno, que pagan unos tipos de interés que luego no pueden pagar y tienen que refinanciar, y básicamente de ahí el crecimiento tan rápido, casi exponencial, o sea, a nivel matemático llega a un punto en que es exponencial porque hace interés compuesto, de la deuda estatal y por tanto de la base monetaria, y de eso es de lo que nos protege Bitcoin.
but you can never go after the unit itself. So basically, nothing stops this train. For the next 10 years, we're going to be running very large fiscal deficits in the US, almost regardless of what else happens. There are certain things that can accelerate it a lot. There are certain things that can maybe decelerate it a little bit, nothing meaningfully. And so the one way to protect yourself from that situation is to own the highest quality scarce assets. And of course, the one we all like here is Bitcoin. Thank you. Entonces, esto es un resumen de la situación en la que nos encontramos y por eso he pensado que merecía la pena ver esta charla juntos. El resumen es que no existen incentivos para reducir el déficit estatal. El déficit estatal ya ha llegado a un punto en el que bajar los tipos de interés lo que consigue es que el gobierno se endeude más y no consigue que el sector privado se mantenga vivo. El sistema monetario está en un límite y lo que ella dice es que como la solución siempre es imprimir más dinero y crear más deuda, ese extra dinero, como ya hemos comentado en Macro de Chill, siempre va a tender a fluir hacia los activos económicos más escasos. Es por eso que activos como el oro, activos como Bitcoin van a absorber ese extra de liquidez que se va creando en el sistema y también los miembros del sistema, por una cuestión de incentivos naturales, van a tender hacia el dinero más duro, hacia el sistema que les proteja más de este de base monetario. Esa es toda la teoría detrás de Bitcoin. Eso es toda la teoría detrás del oro, básicamente. Y lo que ella dice es que no se puede parar este tren. Es decir, que el gobierno ya está tan endeudado que si emite más deuda, es decir, si intenta estimular la economía, lo que pasa es que se endeuda muy rápido y genera inflación y en ese proceso pues tiene que pagar una serie de facturas, ¿no? De seguridad social, de pensiones, de tal, de cual, y para pagar esas facturas se tiene que endeudar. Y lo que está confiando y lo que llevamos haciendo desde 2008 es que confiamos que el sector privado, el sector productivo, el crecimiento económico, el crecimiento del sector productivo sea más rápido que el crecimiento del nivel de deuda estatal. Pero como el sector productivo no está creciendo más rápido y como aunque intentemos estimularlo, lo que sucede es que incrementamos al final el nivel de deuda del sector público, básicamente no hay salida. No hay salida. Si tú intentas frenar la inflación y dejas de emitir dinero, lo que pasa es que no tienes forma de financiar al gobierno. Y si intentas permitir que el gobierno se financie, bajar los tipos de interés y estimular la economía, lo que sucede es que hay inflación y el crecimiento económico. Tú estás invirtiendo $1 en la economía, pero si por cada $1 que inviertes en crecer la economía recibes 50 céntimos de vuelta, no estás estimulando. Lo que estás haciendo es incrementar el nivel de deuda. Es por eso que nada detiene este tren y básicamente esto es lo que está sucediendo. En un vídeo futuro me dedicaré a analizar esto de una forma más concienzuda, con noticias, con datos, con declaraciones de Besant, con declaraciones de Elon Musk y con básicamente otra serie de cosas. Pero esta charla me ha gustado tanto que para mí era el resumen perfecto y he pensado que lo mejor que podía hacer es verla con vosotros e intentar también desgranar un poquito para vosotros en español pues todo lo que yo entiendo que está diciendo aquí Lyn Alden. Muchas gracias por estar ahí. Si os habéis quedado hasta aquí, dadme un like, escribidme un comentario. Sabéis que es el único medio de pago que yo os pido, que simplemente me ayudéis a crecer el canal. Estoy muy contento con el crecimiento del canal últimamente. Y nada, os traeré seguramente más cosas de Bitcoin 2025 porque la verdad es que ha sido una conferencia ha habido mucha gente interesante y muchas charlas interesantes. Quizá hagamos más vídeos de estos, de reacciones, sobre todo si os gustan y si tiene buena adopción este vídeo. Y nada, nos seguiremos viendo por aquí, en Reacciones de Chill. Chao, chicos.